Buenas noches, amigos y amigas de Cursos por Televisión Universitaria, este programa que semana a semana llega gracias al Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Soy Claudia Calcina y en esta oportunidad estaré dialogando con nuestra invitada especial, quien es Dian Sotés. Me voy a permitir presentarla para poder comenzar este diálogo muy interesante en torno a la violencia contra las mujeres desde una perspectiva histórica. Dian es feminista, activista, es licenciada en Sociología por la Universidad Mayor de San Simón, es magíster en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede Ecuador. Además tiene diplomados en Educación Superior, en Herramientas de Análisis Político, Género, Derechos de las Mujeres y Periodismo. Y entre sus investigaciones podemos citar Las Condenadas, violencia contra las mujeres en chicherías y lugares solitarios en Cochabamba a inicios del siglo XIX, Agencias e Imaginarios del Aborto en la ciudad de Cochabamba, el caso de María Dolores Figueroa en 1830, y sus líneas de investigación están centradas en historia de las mujeres y género, con especial énfasis en genealogías. Buenas noches, Dian. Buenas noches, Claudia, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy feliz de volver a este espacio, que siento que es mi casa, también al CESU, que ha sido un espacio donde he aprendido mucho. Gracias, Dian. En verdad el espacio es muy corto y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Algo muy importante en el marco de esta entrevista, y como habíamos dialogado previamente, es justamente ver ¿cuál ha sido tu motivación, el interés, el impulso para poder investigar? Este estudio que me comentabas ha sido en el marco de esta maestría que has hecho en la Flaxo, ¿no? Sí, exacto. O sea, esta investigación es mi tesis de maestría que he realizado para Flaxo Ecuador. Entonces, las motivaciones que me han movido a hacer esta investigación en un inicio ha sido cuestionar las agresiones y las violencias que viven las mujeres actualmente, ¿no? O sea, preguntarme si estas violencias son parte histórica. Entonces, no es que la violencia hacia la mujer exista después de la promulgación de la Ley 348, que cuantifica cada año cuántas mujeres han sido víctimas de feminicidio. Tampoco inician estas violencias cuando la prensa o los medios masivos de comunicación o las redes sociales empiezan a darle información, ¿no? Sino más bien creo que hay que darle un sentido histórico, porque esta violencia se ejerce desde una perspectiva histórica. Entonces, a mí me gustaría indagar otras épocas también, ¿no? O sea, más antiguas, pero he puesto énfasis en el inicio de la República porque hay un vacío teórico. Hay un vacío histórico de investigaciones, no existen. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo habrá sido antes? Y esa ha sido otra de mis motivaciones. ¿Cómo ha sido antes? Y al no poder encontrar investigaciones o respuestas, me he planteado yo hacerlo, ¿no? Entonces, mi investigación oscila entre el presente y el siglo XIX, más o menos, dando un contraste entre lo que eran las violencias y lo que son actualmente, y no hay muchas diferencias, ¿no? Las mismas agresiones, las mismas formas en que agreden a las mujeres siguen manteniéndose a pesar de que son más de 200 años de diferencia. Y en estas preguntas de qué ha pasado antes, cómo se han creado estas subjetividades, yo me he dado cuenta de que es importante analizar desde una perspectiva histórica, ¿no? Y finalmente otra de las motivaciones que me ha movido es que mi familia, ¿no? Mi mamá ha tenido como grande influencia feminista dentro de mí desde muy joven, y eso ha hecho que me interesen las investigaciones de temas de mujeres, de temas de género, y intentar dar también respuesta a ciertas cuestiones que a veces la historia trata de no mostrar. Sí, algo fundamental, sobre todo cuando hablamos de historia y siempre las mujeres probablemente invisibilizadas desde los márgenes, al margen de esta historia universal con mayúsculas, ¿no? Y creo que en ese sentido tu estudio es un aporte en torno a la disciplina, y ahí también va esta pregunta, ¿no? Justamente que tiene que ver con la metodología que has seleccionado para realizar este estudio.
Sí, o sea, la metodología es histórica y para esto era un método riguroso de análisis de información. Lo que yo he hecho ha sido solicitar al archivo municipal, José Macedonio Urquini, el acceso al archivo. Entonces, yo me he sentado frente a los documentos, ya sean periódicos, cartas, expedientes, y le he preguntado a las fuentes qué es lo que quiero hacer, ¿no? Porque te sientas frente a esto. Y lo que yo he hecho ha sido estudiar específicamente los expedientes criminales. O sea, no he dado cabida a otro tipo de violencias que también sufren las mujeres de esa época, como pueden ser los patrimoniales, por ejemplo. Entonces he decidido estudiar solo los expedientes criminales. Eso ha sido lo que me ha movido, y dentro de esto lo que he hecho ha sido, en un primer momento, solo estudiar los expedientes criminales, ya teniendo la totalidad de los expedientes que son de 1825 a 1855, la totalidad que tiene el archivo José Macedonio Urquidi, clasificarlos según, por ejemplo, uno de mis capítulos habla de los lugares donde se ejercen las violencias, y también el tipo de agresiones y de quiénes vienen, ¿no? Por ejemplo, muchas de las agresiones siguen viniendo de parte de sus parejas, ya sean esposos o, como ellos les decían en la época, los amancios, que son los amantes, ¿no? Las relaciones por fuera del matrimonio. Entonces, al sentarme frente a esta documentación y desde una postura feminista, ¿qué le voy a preguntar a los documentos, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar a estos expedientes? Porque hay que dejar de usar estas ideas tradicionales de que la mujer era así y esto es natural. Entonces, tratar de dejar esas ideas y preguntarle otras cosas y cuestionarme también desde mi propio lugar, ¿no? Porque antes de esta investigación yo a veces naturalizaba ciertas cosas, pero ahora me pregunto todo el tiempo y le pregunto a los expedientes o a los documentos que uso para hacer investigación, desde esta postura feminista y desde esta postura también de mujer, ¿qué otras respuestas me pueden dar? ¿Qué otras resistencias han podido existir en estos espacios? Porque no han sido agentes pasibles de la historia, sino han cambiado. Sí, realmente hay muchas ideas sobre las cuales podemos dialogar. Algo que decías en la anterior pregunta también es importante. La violencia evidentemente es histórica, la violencia contra las mujeres. Pareciera que tanto la violencia contra las mujeres como el feminicidio han sido consustanciales a la historia de la humanidad y también como pilares fundamentales de este sistema patriarcal que todavía nos atraviesa, ¿verdad? Entonces, creo que es importante mencionar esto que tú dices ahora, de que también, así como hay unas raíces históricas y además globales de estas violencias, también a la par hablar de estas violencias es relatar, es retratar cómo las mujeres han ido tejiendo estrategias de subversión para poder subvertir este sistema de dominación también, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también tu investigación es bastante valiosa porque tiene estos aportes, además que algo que tú mencionas justamente es estos datos empíricos para sostener algunos de los estudios que existen en torno a la temática, ¿no? Y tú mencionas, por ejemplo, el estudio de Rosana Barragán, entre otros, y ahí también quiero preguntarte respecto a este marco teórico, que obviamente, como bien decías, también tiene que ver con esta vertiente feminista, con tu militancia, pero también con otros elementos que has ido rescatando muy valiosos en tu estudio. Sí, el marco teórico y las aproximaciones conceptuales que me han permitido comprender la complejidad, digamos, de los expedientes y de las violencias, entre algunos son género, por ejemplo, entendido desde la categoría de que es una construcción histórica, pero dependiendo también al contexto, ¿no? Después, violencia, que es como el eje del que me muevo, que tiene que ver también con esta cuestión de la idea del cristianismo o del paganismo en la región, y la violencia moral que se va justificando, que es invisible y que hasta ahora permanecemos con ese tipo de violencia porque se ha naturalizado, ¿no es cierto?
Otra de mis categorías analíticas también ha sido las emociones, porque como son las parejas las que agreden a sus esposas o amantes, ellas justifican, por ejemplo, la ira, los celos, y son cosas que todavía escuchamos, ¿no? En las noticias o en los casos que de violencia hacia las mujeres seguimos escuchando que esos son los justificativos. La cuestión del beber alcohol o del emborracharse o las fiestas siguen siendo justificativos. Entonces, algo que es importante también es tomar en cuenta que dentro de esta metodología de usar los expedientes criminales también he revisado la normativa de la época, pero he puesto especial énfasis en el Código Penal, porque me ayuda a entender los expedientes criminales que se regían bajo ese código. El Código Penal justifica y legitima la violencia en relación a la patria potestad. Por ejemplo, el Código Penal de 1834 dice que el patriarca puede agredir a su prole, esposa, hijos, nietos, sirvientes, si es que ellos se portan mal. Entonces, existe una legitimación de la violencia en la normativa, y a pesar de que ahora ya no existe la patria potestad dentro de la normativa actual, eso se sigue ejerciendo, ¿no? Se sigue reproduciendo. Ahora también otro es que hay que dejar de lado de homogenizar esta cuestión del patriarcado como una categoría analítica, como una categoría teórica homogénea, como que el patriarcado aquí es igual que en Europa o en Asia, sino hay diferencias. Entonces creo que este marco teórico también me ha ayudado a comprender de que el patriarcado, por ejemplo, en Cochabamba, ha tenido también estas resistencias, ¿no?, de estas mujeres. La mayoría de las mujeres, por no decir todas, de que trabajo dentro de esta tesis, son mujeres de estratos populares, son mujeres cholas, mercaderas, vendedoras de chicha, que oscilan dentro del espacio público y privado. Entonces, estas mujeres tienen capacidad económica de solventar estos juicios a los que hemos tenido acceso, ¿no? Entonces, esta matriz cultural que está presente en Cochabamba, por ejemplo, al mismo tiempo que habilita dentro de la patria potestad de agredir, de legitimar y de normar la violencia, al mismo tiempo esta matriz cultural ha habilitado a las mujeres en resistencias, en decir, yo que tengo esta actividad económica y que puedo solventar un juicio, voy a ir a denunciarle, a pesar de que la normativa decía que las relaciones fuera del matrimonio estaban penadas. Estas mujeres lo que hacen es denunciarles y pagar los juicios, ¿no?, porque tenían un costo monetario. Por supuesto. Es muy interesante esto que mencionas sobre la patria potestad, sobre todo a la luz de lo que acontece en Bolivia con los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Sabemos que alrededor de 7 de cada 10 casos se perpetran en este escenario de las relaciones de pareja, con personas con las que se tiene algún vínculo emocional, ¿no?, o aquel pretendiente. Entonces creo que es importante entender también este sentido de propiedad, este concepto de la violencia moral también que traes a colación en tu marco teórico. Hablando un poco de los hallazgos, si bien el tiempo es en verdad muy corto, más como una especie de invitación, un resumen de lo que tú has podido encontrar en tu investigación, podemos hablar de manera sucinta, pero ya después también para analizar y para que tú nos puedas comentar acerca de los aportes de esta investigación que, como ya lo había advertido, es muy valiosa. Bueno, de manera general, así igual muy sucinto, la cuestión de los hallazgos, por ejemplo, tienen que ver esto de no homogenizar las categorías teóricas, de no homogenizar, por ejemplo, a las mujeres, de no homogenizar el patriarcado en Cochabamba o en Bolivia o en distintas regiones del país, sino hay que analizarlas dependiendo del contexto, ¿no? Otra de los hallazgos tiene que ver con esto que hablábamos de la legitimación de la violencia, que si bien antes estaba en la normativa y ahora no, permanece dentro de la sociedad, o sea, como que se ha vuelto piel dentro de nosotros, ¿no? Es como que permitimos ciertas violencias porque ya se han metido tanto internamente dentro de nosotros que también las legitimamos y las respetamos, ¿no ve? Y otra de los hallazgos es que estas mujeres que denuncian a sus esposos específicamente dentro de la violencia intrafamiliar son mujeres económicamente activas
Y algo que me parece muy importante es que hay que dejar de ver a las mujeres como agentes pasivos, como mujeres recluidas en el hogar, como que no salen de la casa, ignorantes, que no tienen los recursos necesarios para hacer justicia. Ellas más bien se arman de valor y los denuncian a sus esposos, ¿no? Muchos de estos casos muchos de estos hombres agresores terminan dentro de la cárcel, pero como era una cárcel sumamente precaria, se fugan, existen fugas masivas y ya no se los vuelve a ver, ya no aparecen. Entonces hay que dejar de pensar en una mujer pasiva, por ejemplo, ¿no? Y esta justificación que aún permanece, la cuestión de los celos, la ira, la embriaguez, los espacios solitarios, donde las mujeres comerciantes, por ejemplo, que manejaban grandes cantidades de dinero, eran asaltadas por estos cuatreros, estos bandidos. Entonces no solamente la violencia también venía de las parejas, que es en la mayor cantidad, sino hay algunos casos donde denuncian a los ladrones que las acosan, ¿no es cierto? Y finalmente podría decir que estas mujeres han sido las que nos han posibilitado conocer sus casos. Si no fuera por estas mujeres no sabríamos de las resistencias que han vivido, y gracias a ellas también es que podemos hacer investigación y entender ciertas genealogías de la violencia, por ejemplo en Cochabamba específicamente, ¿no ve? Y son gracias a ellas y a las denuncias que hacen antes del código de la ley 348, son estas denuncias o estas muestras de resistencia las que han ayudado a hacer visible esto, ¿no? Sí, indudablemente esto último es importantísimo, porque si bien vivimos quizás en un patriarcado de consentimiento, como lo menciona por ejemplo Alicia Puleo, en los que sí hay una igualdad formal ante la ley, pero esta matriz cultural, esta patria potestad sigue de algún modo vigente, como bien lo decías. Y cuán difícil habrá sido para estas mujeres hacer esta denuncia, ¿no? También por el contexto, ¿no? Porque sabemos que en muchos casos de feminicidio, incluso ahora, cuando se suscita el caso, los familiares, el entorno más cercano muchas veces conocía del hecho violento y está totalmente naturalizado, ¿no? Entonces, esto que mencionas es importante, porque estas mujeres, gracias a estas mujeres, podemos conocer esto y cómo acontecía la violencia en ese siglo que estamos hablando más o menos hace 200 años atrás, ¿no? Un poco indagando acerca de los aportes, de los otros aportes de tu investigación, sí me gustaría que puedas puntualizar también los aportes y también, si es posible, ver justamente esto que ya hemos ido conversando, pero tal vez ver las relaciones, las similitudes de las violencias en este siglo que estudias con lo que vemos en el presente. Las violencias que se han dado en el siglo XIX y actualmente, por ejemplo, los expedientes que detallan con qué se han hecho las agresiones, en qué contexto, siguen pareciendo similares. El anterior día leía las estadísticas que presentan cada año el Ministerio de Justicia, los SLINs, y decían agresión, por ejemplo, muerte por asfixia o muerte por arma punzocortante. Entonces, muchas de estas agresiones se dan a la feminidad de la mujer también, ¿no es cierto? Es como consaña a la feminidad. Podríamos decir que esta cuestión del feminicidio como una categoría también de análisis histórico, que si bien no era entendido anteriormente como eso, es necesario también tomarlo en cuenta, porque son agresiones y son violencias específicas aparte de la feminidad de las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo, y ahí también algo que, si bien no hemos ahondado en el tema de los hallazgos, pero creo que es importante mencionar, es la distinción que había entre las mujeres, ¿no? O sea, de repente también las agendas que se empiezan a elaborar, se empiezan a gestar en ese tiempo en torno a muchas reivindicaciones, tienen que ver con el estrato social, económico. Tenemos, como bien mencionabas, estas mujeres con cierta autonomía económica, que de repente no les interesaba el divorcio, pero sí eran capaces de denunciar estas violencias frente a otras mujeres, y creo que también ese es otro de los aportes importantes que hace tu investigación para entender también estas mujeres, y obviamente también eso da cuenta de una mirada interseccional, por supuesto, ¿no?
Sí, o sea, esto no quiere decir que no haya habido violencia en otros espacios y en otros estratos, digamos, de la sociedad cochabambina, ¿no? Como los estratos altos, por ejemplo. Pero la diferencia es que estos estratos altos, por la cuestión del honor familiar, no sacan a relucir estas violencias, ¿no? Son temas que se resuelven dentro del hogar. Entonces, no hay expedientes que hablen de estratos populares de este tipo de violencias. Lo que sí es que, o sea, a futuro lo que a mí me gustaría investigar y que tengo pendiente es que existe también la violencia patrimonial, como te decía al inicio, que son de mujeres que pelean por terrenos que han sido heredados por sus padres y en algún divorcio, en alguna disputa familiar, sus esposos quieren quitarles. Entonces, ese tipo de violencia patrimonial es donde se ve a muchas mujeres quizás de estratos, podríamos decir, altos, ejerciendo la denuncia dentro de los estratos judiciales. Pero eso ya son como expedientes civiles que están como que en pausa ahorita y que me gustaría también analizarlos después. Pero en estos expedientes criminales específicos, los que retratan son mujeres de estratos populares, estas mujeres mercaderas, y como las describen cuando van a los médicos forenses, ellas son mujeres cholas, ¿no? Las de estratos populares, vendedoras, chicheras, etcétera. Bien, como ya advertí, el tiempo es corto, pero sí me gustaría, para ir finalizando este espacio, a tiempo de agradecerte por el tiempo y además por compartir tu investigación, que al respecto de este último punto vayas ahondando en estos nuevos caminos de estudio, ¿no? Una investigación siempre nos da pauta de seguir investigando, ¿no? Y de hecho que yo siempre digo que hacer investigación es sentir insatisfacción por una realidad, y en este caso tú muy bien contabas respecto a tu motivación y lo que te ha movido y lo que te ha motivado a hacer este estudio, ¿no? Entonces seguramente también habrá dejado nuevas interrogantes para seguir seguramente escribiendo en un futuro. Sí, o sea, lo maravilloso del archivo es que es un lugar sumamente amplio donde se pueden hacer muchas investigaciones. Me ha generado muchas preguntas también, tengo muchas más dudas de cuando he iniciado, entonces uno de esto es, claro, la violencia que te decía, patrimonial. Otro también la violencia sexual en específico, que en la tesis sí la desarrollo, pero de manera concreta, que está relacionado con el robo de doncellas. Pero me gustaría profundizar en el tema de violencia sexual desde otra perspectiva, no solamente desde esto de las doncellas. También las justificaciones, ¿no? de los hombres, que por ejemplo en un caso uno dice que su esposa estaba poseída por un demonio. Entonces esta justificación a veces que puede parecernos descabellada, pero que en esa época y tal vez actualmente sigue tomándose en cuenta, ¿no? Porque incluso llaman a un cura para ver si la esposa está. Entonces, como cosas específicas me gustaría plantearme un montón de ideas y no solamente revisar estos expedientes criminales. Mi motivación también al inicio era ver una amplitud, ¿no? Entonces yo tenía que ir al Archivo Nacional, y como ha surgido esto de la pandemia, yo ya me he quedado solamente con los de Cochabamba y los que he encontrado aquí. Entonces como que ampliar, revisar expedientes o la misma prensa, ¿no? La hemeroteca, la prensa que se escribía en la época, que también da cuenta de estas agresiones, que no he revisado. Entonces siento que hay un montón de cosas que hacer, y la verdad me siento yo también muy apasionada y emocionada de este tema para seguir continuando con este tipo de investigaciones. Ojalá que sí, que sea posible, y bueno, también ya a tiempo de finalizar el programa, indicar a quienes nos están siguiendo que esta investigación se encuentra en el repositorio digital de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la FLACSO, así que pueden visitar esta página y también leer con mayor profundidad este estudio. Muchísimas gracias, Dian, por este espacio. Espero que en otra oportunidad podamos seguir dialogando sobre estas líneas de investigación que estás trabajando, y también, sin lugar a dudas, esta investigación, porque nos ha quedado muy corto el tiempo. Muchas gracias, Claudia, por la invitación, y muchas gracias al CESU también.
Gracias, Dian, y buenas noches. De este modo terminamos este programa y espero que puedan acompañarnos la siguiente semana también con otra entrega de cursos por TVU.